Miren, el día de hoy quisiera platicarles un tema, ¿no? Algo que a mí me pasó cuando yo empecé a conocer de las cosas de Dios. Lo primero que hacemos es empezar a observar a la gente que nos rodea, ¿no? Y cuando empezamos a observar a la gente que nos rodea, nos damos cuenta que hay diferente variedad de actitudes con respecto a cómo enfrentar la vida y el cristianismo, ¿no? Y vemos por un lado personas que pues siempre están contentas, siempre están en victoria, siempre están alegres, y otras personas pues un poquito más serias, ¿no? Un poquito más retraídas. Entonces uno al principio cuando estás conociendo de Dios, pues te empiezas a preguntar a ti mismo, bueno, ¿cuál es el estado normal? ¿Cuál es el estado natural de un cristiano? ¿Cómo se ve realmente un cristiano? Porque pues cuando pues, nuestra congre es muy grande, ¿no? Y cuando entras a la iglesia, pues ves diferentes caras, ¿no? A lo mejor a mí me ves y dices, no, pues este compa, pues ni me le acerco, ¿verdad? A lo mejor es enojón, porque me han comentado, aunque no considero serlo, ¿verdad? Pero, como dice Tony, ¿no? La cara de testimonio, ¿no? Eh, pero en realidad dentro de cada cristiano debe de haber algo, ¿verdad? Y a veces también otra de las cosas que nos pasa cuando vamos empezando es, ves a la gente y te preguntas, oye, esta gente parece que no tiene broncas, que no tiene problemas. Y la pregunta es, ¿los cristianos tienen problemas? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque cuando tú estás entrando, muchas veces yo llegué con una broncota a la iglesia, ¿no? Llegué con muchos problemas y yo decía, bueno, pues a lo mejor yo soy el único, ¿verdad? Y porque la gente normalmente se ve con otra cara, ¿no? Y la respuesta es sí. La realidad es que los cristianos tenemos muchos problemas. Si eres nuevo, pues quiero tranquilizarte, ¿verdad? Aunque veas caras con paz, caras con cierta certidumbre de dónde están y hacia dónde van, los cristianos tenemos problemas, ¿no? Pero te voy a hacer una analogía, te voy a hacer un ejemplo, ¿no? Hay personas que ya tienen mucho tiempo enfermas. Entras a un hospital y hay personas que tienen una enfermedad prácticamente terminal y están en la cama, pero los ves gozosos, ¿no? Lo ves mucho en los niños, ¿no? Que tienen una enfermedad fuerte y los niños siempre están de buen ánimo a pesar de su condición, ¿verdad? Y, la iglesia es un hospital. La iglesia es un lugar en donde las personas que tenemos necesidad vamos. Y el pensar que las personas que estamos en ese lugar no tenemos cosas que nos aflijan, pues es una contradicción en sí misma, ¿verdad? Porque la gente va al hospital cuando se siente mal. Entonces, y pensar que no es así, pues es pensar en que vas a llegar a una clínica y vas a encontrar a pura gente sana, cuando no es así, ¿no? Jesús dijo que no venía por justos, sino por pecadores, ¿no? Y cuando iba yo creciendo en los temas bíblicos, eh, me retraía un poquito de expresar lo que había en mí, ¿no? Y trataba de yo contestarme solo, ¿no? Pero conforme fui creciendo, fui viendo, acercándome a hombres como aquí Choi, como otras personas maduras, ¿no? Aquí como Alfredo, como otras personas que andan por aquí, el Rafita, o sea, con los que te puedes acercar y puedes ser, la palabra clave del día de hoy es vulnerable, ¿sí? El cristianismo es vulnerable por naturaleza. Debemos ser vulnerables por naturaleza. Muchos de nosotros nos han enseñado a que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. ¿Y por qué? Pues porque así nos formaron, ¿no? Nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos. Y quisiera hacerte la distinción para empezar, porque el tema de hoy es ese, ¿no? El cristiano es vulnerable por naturaleza, así se llama el tema. Y quisiera desarrollarlo y darte evidencias en la Biblia de que así es, ¿verdad? Porque es importante saber eso de tu identidad. Fíjate, vamos a hacer una distinción entre la vulnerabilidad y la debilidad emocional. Porque es importante hacer esa distinción.
para no mezclarla, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la debilidad emocional, que es la creencia de una firmeza, o sea, o la carencia pues de dominio propio, ¿sí? Es una falta de carácter, es cobardía, es inmadurez emocional o incapacidad de resistir la presión. Eh, esto, esto lo que nos dice es que una persona así, permítame un poquito, deja desconectar. Estaba algo conectado. Una persona así es incapaz de pedir ayuda. Una persona así normalmente está huyendo. Una persona así se esconde, pone máscaras, cambia su actitud, cambia ciertas cosas de su personalidad para esconder la fragilidad o la debilidad de su carácter. Por lo tanto, con esto nos hace alguien que se aísla, ¿verdad? Y yo me identifico un poquito con eso al principio, porque lo que a mí me pasaba era que cuando yo me ponía débil emocionalmente, yo de repente me hacía el enojado en la casa, ¿verdad? Llegaba y según yo estaba molesto y la esposa pues no sabía por qué estaba molesto, ni tampoco yo tenía la capacidad de decirle que estaba molesto, pero en realidad nada más estaba actuando que estaba molesto y era una forma de yo proteger mi debilidad emocional. También otra de las formas que hacía era que de repente me callaba y no decía nada. Me quedaba callado y me aislaba y familiarmente. Entonces mi esposa me decía, oye, pues ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No? Y pues no, nada más estoy callado y era una forma de mi silencio era una forma de, de, de no lidiar con las broncas internas que traía, ¿no? De no poder articularlas, de no poder expresarlas, de no poder decirle a la gente cómo me siento, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a dejar el tema de la debilidad. Yo creo que ya con eso muchos de nosotros a lo mejor hasta nos identificamos con eso, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la vulnerabilidad emocional, ¿sí? La vulnerabilidad es saludable. De hecho, es una valentía interior la vulnerabilidad, porque es la capacidad de reconocer, expresar y procesar lo que yo siento con honestidad y madurez hacia las personas que me rodean. Eso es la vulnerabilidad. Implica que yo sea valiente, porque tengo que abrir mi corazón eh, para poder tener esa empatía o esa relación estrecha o ese autoconocimiento y me vincula con otra persona, ¿sí? Te doy una evidencia en ti mismo, ¿no? Con todas las personas con las cuales de repente tienes un momento de sinceridad y les dices, es que ando bien tronado, ¿no? Ando mal, ¿no? Me siento así, me siento estresado. Y en ese momento que tú te muestras vulnerable con alguna persona, con quien sea, un amigo, un ser querido, tu esposa, idealmente debe ser la esposa, pero quien sea, ¿verdad? Se genera un vínculo muy especial con esa persona. Hay un vínculo que nos acerca a la gente cuando nos ponemos en este asunto de ser vulnerables. Ahora, un paréntesis y una advertencia importante. Tienes que saber elegir a las personas con las cuales ser vulnerable. Porque a veces cuando quieres ser, si tú, me ha tocado, ¿no? Sobre todo con personas que son nuevas, personas que están emocionadas, que reciben al Señor y que están gozosas, de repente cuentan cosas muy privadas en un público muy grande, ¿verdad? Y a veces eso no es muy provechoso. Por muchas razones, no me quiero desviar del tema, pero la recomendación es que no lo hagas.
elige bien con quién te vas a abrir, ¿verdad? Sobre todo si debe de ser alguien que sea más maduro que tú espiritualmente y que tenga la capacidad de poderte guiar en aquella aflicción que tengas. Sobre todo, fíjate, a mí me ha tocado abrirme, por ejemplo, con Choi, con Rafa, creo que también con Alfredo, de la gente que aquí tenemos, ¿no? Y más allá de aquí, con el pastor Horacio, con el pastor Tony, me ha tocado abrirme y ser vulnerable. Y no recuerdo si con todos, pero con algunos he llorado, ¿verdad? Mientras, o sea, sin detenerme, ¿verdad? Y algo que me decía, algo que dice mucho el pastor Horacio, y no sé si a alguno de ustedes les ha dicho, ¿no? Me dice, está bien no estar bien. Es una frase que él usa, ¿no? No sé si a alguien se las ha dicho, ¿no? Está bien no fingir, ¿verdad? Está bien de repente bajar la guardia y decir, hey, traigo esto, ¿verdad? Ahora, ya con todo esto dicho, me vas a decir, bueno, pues eh, ¿cómo me vas a convencer de ser vulnerable, verdad? Bueno, pues yo no te puedo convencer de eso para empezar, ¿no? La única fuerza que te puede convencer es la fuerza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, a partir de ahorita vamos a empezar a leer Biblia. ¿Qué te parece? El día de hoy, primero te voy a leer el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Está en Juan 11:35. El versículo dice, Jesús lloró. Entonces, eh, Jesús es un ejemplo para nosotros. No solamente como ser humano, es un ejemplo como un ser todopoderoso que se restringe y se vuelve vulnerable por voluntad propia, ¿verdad? Y esa vulnerabilidad lo hace no solamente conectar con las personas, sino también es una de las formas de que Dios eh, nos demuestra nuestra verdadera fortaleza. Porque ahorita con todo lo que te voy a decir la conclusión de este mensaje. Te quiero convencer de que la fortaleza de un creyente está en nuestra dependencia a Dios, no en nuestro estoicismo, es decir, no en cuando vienen las tormentas, el no tener expresión, eso no es fortaleza. Cuando vienen las aflicciones, el estar contento y decir, esto lo voy a superar y hablar positivamente no es fortaleza. El tratar que otras personas no te vean vulnerable no es fortaleza. Nuestra fortaleza está en el Señor. Y una de las pruebas de eso la vamos a encontrar y vamos a empezar a leer en Lucas capítulo 22. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Está Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Pasan algunas cosas. Hay 3 versiones de esta historia. No la vamos a leer todas, pero voy a leer la versión de Lucas porque aquí hay unas cosas que a mí me llaman la atención de esta versión. Lo voy a leer de corrido, después vamos a comentar algunas cosas para ir entendiendo bien de lo que se trata el pasaje. Dice Lucas 22 del 39 al 46. Estoy leyendo Valera 60. Reina Valera 60 dice. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En las otras versiones,
en Marcos y en Mateo habla de que hizo esto 3 veces, se puso a orar 3 veces y sus amigos, sus compañeros, no la armaron, no se pudieron quedar despiertos con él para velar. Pero fíjate, aquí Jesús, la primera cosa que quisiera comentar es, ¿a qué se refiere cuando Jesús les dice a sus discípulos que oren para que no entren en tentación? El contexto de este pasaje es, ya había pasado la última cena y esta era el momento de la oración antes de que fuera entregado a los religiosos y para ser crucificado. Ese es el inter, ¿verdad? Ya había estado con sus discípulos, les había dicho las últimas cosas, estaba en la orilla, en la puerta, en el umbral de la puerta para entrar a sus aflicciones, a su martirio, ¿verdad? Y luego le dice a sus discípulos, no entren en tentación. ¿A qué tentación se refiere? Pues una de las respuestas que podemos discernir de lo que está hablando, podemos sacar del texto es que la tentación es hacerle caso a la debilidad de todas las personas. Cuando el entorno nos dice que, que debemos de correr cuando en realidad debemos de afrontar con responsabilidad las circunstancias, pues esos son los dos caminos, o corres o te enfrentas, o le haces caso a tu debilidad, o a pesar de tu vulnerabilidad enfrentas con valentía aquello que temes. Y esa es una de las aplicaciones de esta frase. Ora para que no entres en tentación. Ahora, ¿cómo tú puedes ser tentado en tu vida cotidiana? En la misma circunstancia. Vienen los problemas familiares, personales, laborales, y puedes no orar y estar en tu humanidad débil, no sabiendo cómo reaccionar, quizás reaccionando con enojo, quizás reaccionando huyendo, quizás reaccionando contestando lo que no debes o de una forma no muy sabia, y ahí ya perdiste, porque tu tentación, tu pecado empieza a afrontar aquellas cosas que no quieres afrontar, y tu pecado no es muy bueno solucionando problemas. Pero tu lado espiritual, tu lado de conexión con Dios te fortalece para afrontar estas cosas. Al grado de que Jesús estaba no solamente haciéndolo él, sino diciéndole a sus discípulos, hagan lo mismo que yo, porque aunque yo voy por enfrente, a ustedes les va a tocar estar en tentación. En el caso de Pedro, él entró en tentación y eligió su debilidad. Eligió decirle, negarlo 3 veces en lugar de decir, sí, yo soy su discípulo y estuve con él. Afrontar las consecuencias. Entonces ahí vemos el contraste de la debilidad y la vulnerabilidad. Ahora, después dice aquí el texto que él estaba a un tiro de piedra de sus discípulos. Eso significa que las personas que estaban con él lo podían escuchar lo que él estaba hablando con Dios, con su Padre. Y eso es una de las cosas que muchos de nosotros no hacemos. O sea, no estamos dispuestos a abrir nuestra intimidad con alguien, porque él, fíjate bien lo que te decía yo al principio, ¿no? No se llevó a todos sus discípulos, se llevó a unos cuantos de ellos. Entonces eligió de su grupo unos cuantos para él fortalecerse y ser vulnerable con ellos. Que al final ellos tomaron el registro para beneficio de nosotros, porque está escrito, porque ellos dieron cuenta de esto. Pero fue vulnerable Jesús, cosa que a veces nosotros no queremos hacer, ¿verdad? Nos queremos esconder en nuestra debilidad en lugar de fortalecernos en nuestra vulnerabilidad. Ahora, vamos a entrar a un tema que tiene que tener un peso para nosotros, porque este tema, el tema de la copa, porque Jesús estaba orando
en el versículo 42 le decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Luego entra en una angustia, en la angustia que hasta un ángel tuvo que venir a fortalecerlo y empezó a sudar sangre. Esa es una condición médica que se llama hematidrosis. Hematidrosis se llama esa condición médica. Cuando una persona está en un alto nivel de estrés, los poros de la piel se rompen y aparte del sudor empieza a salir sangre. También sucede cuando una persona entra en un esfuerzo físico muy elevado. Entonces, él empezó con este tema muy preocupado, pero ¿por qué estaba tan preocupado? ¿Verdad? Porque si nosotros investigamos cómo, cómo murieron los apóstoles, ninguno de los apóstoles en su muerte se puso como Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿verdad que no? De hecho, Pedro, cuando dicen por ahí los historiadores que Pedro, cuando lo crucificaron, él pidió ser crucificado al revés y de alguna forma no estuvo en el proceso como Jesús. Y así podemos contar los diferentes apóstoles. Si vemos un registro histórico adecuado, el primer mártir que fue Esteban, fue apedreado y este amigo no murió sufriendo emocionalmente. Ese es el punto que quiero llegar. ¿Por qué los discípulos al momento de ser perseguidos y martirizados y matados no tenían ese sufrimiento emocional que estamos viendo nosotros aquí con Jesús? ¿Por qué razón? La razón es la copa. La copa es la razón. Ahora, es importante describir qué es la copa, ¿verdad? Porque si no entendemos qué es la copa, pues no vamos a saber por qué Jesús estaba tan afligido. Y la copa simple y llanamente es la ira de Dios. La ira de Dios es la copa a la que se está refiriendo. Es decir, en ese momento Jesús en todo su ministerio, él sabía que iba a padecer, iba a ser muerto y resucitado al tercer día. Lo enseñaba todo el tiempo. Pero en este momento, en esta oración, en esta comunión que tuvo con el Padre, le fue revelado algo que no le había sido revelado hasta este momento. Esa revelación es que él iba a recibir en sí mismo el trato de enemigo, el trato de alguien que haya sido representante de todos los que pecaron. Y esa copa, ¿dónde sacó esa información? ¿Verdad? ¿De dónde sacó de que la copa es la ira de Dios? Bueno, en Apocalipsis 16, no lo vamos a leer eso, vamos a leer otro, pero Apocalipsis 16 en adelante habla de 7 copas que están llenas de la ira de Dios, del juicio y de la ira de Dios. Y me gustaría leerles un poquito Jeremías para que nosotros brevemente, porque es necesario que nosotros de alguna forma nos imaginemos o tengamos una forma mental de lo que representa la copa o la copa de la ira de Dios. Jeremías capítulo 25 del versículo 15 a 17, lo leo. Es Jeremías hablando. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones de las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Y ahí él lista un montón de reyes y un montón de naciones a las cuales Jeremías les profetizó. Y en el versículo 28, ese es con el que quiero terminar esta idea. El versículo 28 dice: y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Y esa es la imagen que nosotros vemos aquí en Jesús, en el huerto del Getsemaní. Jesús estaba diciéndole a su Padre: si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero Jehová le estaba diciendo: tienes que beber. Y si tú te puedes imaginar
que en la eternidad pasada, cuando nada había sido hecho y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en perfecta unión, en esa eternidad pasada, Jesús nunca de los nunca había experimentado la ira de su Padre, porque todo lo que hacía le placía. Todo lo que hacía Jesús estaba, su Padre estaba complacido con él de todo lo que hacía. Entonces este era un momento para él, no le tenía miedo a la muerte. De hecho hay un pasaje, no recuerdo, creo que en Mateo 10, en donde Jesús les dice que no le tengan miedo a los hombres que nada más pueden quitar la vida, sino le tengan miedo a Dios, que es el que puede enviarlos al infierno. Entonces, en ese momento, esa parte de Dios que de su Padre que Jesús no conocía, en ese momento le estaba siendo revelado que él iba a tener un trato de enemigo a partir de ese momento en adelante. Y fíjate, luego les dice, algunos escribas y fariseos le preguntan, danos señal, Señor, danos señal de que tú eres Dios, tú eres el Mesías, danos señal. Les dicen en Mateo 38, 30, me lo voy a leer rápidamente. Mateo 38, Mateo 12, perdón. Mateo 12, no lo iba a leer, pero lo voy a leer. De hecho, no la tenía ni separado. Mateo 12, 39, 38 y 39. Dice, el 39, respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y efectivamente, ¿no? Fue sepultado y dice la Biblia que llegó a los confines, al centro de la tierra y resucitó y se llevó cautivo a la cautividad. Pero hay un detalle en la ilustración o en la referencia que da el Señor del profeta Jonás, y no sé si a lo mejor tú alguna vez lo hayas meditado de esta forma. Jonás iba en una barca y la ira de Dios estaba sobre Jonás por su desobediencia, y Dios estaba resuelto en destrozar la barca donde iban estos hombres junto con Jonás, al grado de que los hombres se asustaron y empezaron a preguntar de dónde era cada quien, hasta llegar al profeta Jonás y preguntarle de dónde era. Y decía, yo soy profeta del Dios, yo soy siervo del Dios del cielo. Y por causa mía está pasando todo esto. Entonces el profeta Jonás les dice, tírenme de aquí, de la barca, porque en cuanto ustedes me tiren, la tempestad se va a tranquilizar y ustedes van a salvar su vida. La barca, él lo arrojaron de la barca, se arrojó de la barca y cayó y estuvo en el vientre de un pez. Pero adivina dónde cayó. Cayó en un océano. Cayó en un océano en donde era interminable. No había posibilidad de salvarse de ese océano. Y ese océano representa la ira de Dios. Jonás en este momento estaba representando el sacrificio de Jesús, arrojándose a un océano de ira de Dios para salvar a los que están en la barca, que somos nosotros. Tú y yo somos los que estamos en la barca, adorando a otros dioses, sin tanto conocimiento, sin tanta devoción del que nos hizo, y nada más con conocer un poquito al que vino a salvarnos. Dijo, hey, me voy a aventar por ti. Y a veces no tenemos nosotros conciencia de eso. Creemos que Jesús sufrió las aflicciones de un simple hombre, pero no era un simple hombre. En él se puso más presión
y más peso de lo que cualquier persona pudiera soportar. Y en ese contexto, él no escondió su vulnerabilidad. De hecho, su vulnerabilidad lo hace más atractivo a los ojos de las personas que somos débiles también. Te hace más atractivo Jesús diciendo, wow, si Él lo pudo hacer, pues entonces yo me tengo que esforzar, ¿verdad? Y a veces no lo hacemos, ¿verdad? Ahora, déjame decirte algo que, que yo he estado meditando en estos últimos días, en estos últimos días no he andado muy bien. A lo mejor por eso estoy dando este tema, ¿no? Traigo una situación, algunas personas lo saben y otras no. ¿Por qué? Porque también mantengo un círculo no muy grande, pero eso no quiere decir que sean cosas que son súper secretas. No son. Pero al final son cosas de seres humanos. Pero en una de mis oraciones, de hecho fue el domingo en la congre que yo estaba orando en la alabanza, eh, y empecé a meditar sobre cómo me siento. Y luego eh, estaba yo meditando en los frutos, en la vid, en Juan capítulo 15, ¿no? Después de eso, en la semana me puse a investigar la otra parte porque el Espíritu Santo me dio la referencia, me dio la idea, pero no tuve que buscar la referencia, ¿no? Y hay un contraste en Isaías 5. Isaías 5, Dios está hablando también de una viña, de una vid. En Juan 15 y en Isaías 5 se está hablando de lo mismo. En Isaías 5, Dios está triste porque Él plantó una viña y en lugar de darle uvas dulces y buenas, no solamente para comer, sino también para hacer vino, dio uvas silvestres, uvas amargas y podridas. Y estaba Él haciendo una reflexión al aire libre con el profeta, diciéndole, ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Si yo hice todo por ellos y esto es lo que me dieron a cambio, algo que no puedo disfrutar, no disfruto el fruto de lo que sembré. Eso es básicamente lo que está diciendo Dios en Isaías 5, ¿no? Y luego el contraste es las uvas dulces en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 es Jesús diciendo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es el tallo, Él es todo el tronco y nosotros somos una ramita. El pámpano es una ramita del cual se cuelgan el fruto. Y ahora yo haciendo la relación entre las dos ideas dije, ok, Dios se está quejando de que no puede, de que el fruto de acá es amargo, pero el fruto de acá no es amargo, el fruto de acá es dulce, pero es dulce porque está conectado a Cristo. Cristo es la nueva vid, la nueva, el nuevo viñedo de Dios. Y esto no es la revelación, porque el mismo texto te dice eso, ¿no? Pero la revelación es la siguiente. La revelación es que ¿para qué quiere el fruto el que siembra una viña? ¿Qué cosa quiere hacer el que siembra una viña con el fruto? El fruto lo usa para comer o para hacer vino, ¿no es así? De cualquiera de las dos formas, el fruto tiene que ser machacado. El fruto tiene que ser estrujado, tiene que ser exprimido, molido, para que de él salga lo que el que la sembró quiere de él. Con eso te quiero decir que si usamos ese ejemplo en Jesús, que tuvo que ser molido y machacado para que de él saliera una savia, un vino tan precioso que nosotros nos beneficiamos de él, ¿por qué nosotros queremos ser diferentes? ¿Por qué nosotros creemos que el propósito de nuestra vida es no sufrir dolor, ni tampoco sufrir ninguna aflicción? Déjame decirte algo, el cristianismo no es un seguro contra daños a terceros, no es un seguro total, ¿verdad?
Hay personas, bueno, de hecho yo también pensaba eso, por un momento pensé eso en mi principio de mi creencia, de mi fe, de que yo teniendo a Dios conmigo ya era un seguro de vida, era un seguro contra quedarme sin dinero, contra que mi familia esté mal, contra todo un montón de cosas. Y sabes qué, tan así que, que pasó, eh, eh, hubo varios años en donde todo me salía bien, todo. Hacía algo y wow, o sea, y yo cuando empezaba un proyecto, cuando empezaba algo, decía todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque en mi mente yo había registrado que mi moralidad y mi religiosidad, porque eh, mi religiosidad era leer, orar y todo eso lo hacía para que lo que tenía no se me fuera quitado. ¿Me explico? Y así estuve varios años. Hasta que pasó lo impensable, pasaron cosas que no quería que pasaran. Y ahí fue donde yo dije, wow, es más, con eso te digo todo. Yo tengo un negocio y en la pandemia me fue muy bien, cuando había otras personas que no, ¿verdad? Entonces, y yo relacionaba eso a mi relación con Dios. Decía, si yo estoy con Dios, yo tengo un seguro contra todo, ¿verdad? Y nadie me lo dijo, yo simplemente así lo asumí, ¿verdad? Y a lo mejor si alguien te lo dice es porque a lo mejor no ha tenido la experiencia completa del cristianismo, ¿no? Pero la experiencia completa del cristianismo es que Dios está esperando que tu fruto crezca porque va a llegar un momento en que te lo va a pedir. A Abraham dejó que su fruto creciera y llegó un momento en que Dios le dijo, tráeme a tu hijo para sacrificarlo. Te lo voy a pedir, te lo voy a exprimir y vas a tener que sufrir mientras ibas en el camino sin saber cómo Dios lo iba a solucionar. Pero Hebreos dice que Abraham tenía tanta fe que pensaba que Dios iba a resucitar a su hijo si él lo llegaba a sacrificar. Pero con esto te quiero decir lo siguiente. Bástate la gracia de Dios. Dice 2 Corintios 12 del 9 al 10. Dice porque nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad hace que la fortaleza de Dios salga a flote en las circunstancias. Y la aflicción del cristiano es necesaria porque ¿de qué sirve un fruto si nadie lo va a usar? ¿De qué sirve el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza? Todas esas cosas, para las cosas que no hay ley, ¿de qué sirven si no tienes problemas? ¿De qué sirven si no vas a ser afligido? ¿De qué sirven si no los vas a poner en práctica? Claro que, pues yo soy gozoso, yo tengo todo el fruto del Espíritu y todo me va bien en mi vida. Es como decir, tengo dinero y nunca lo uso, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir con esto, y no quiero que malentiendas lo que te estoy diciendo. En el mundo tendremos aflicciones, pero debemos de confiar porque Jesús, Dios, nunca nos va a mandar una aflicción que no podamos soportar. Y en el caso de que nos toque ser podados, como es mi caso, como espero que sea, y no por desear el mal a nadie, pero espero que sea el caso de todos los que estamos aquí, porque significa que en la podada no solamente tiene que salir la savia, sino que también, o el jugo de la fruta, o el jugo del fruto, o el fruto, sino que también en la podada Dios se deshace de cosas que son estorbosas para nosotros, invariablemente. Una de esas cosas era mi religiosidad, ¿verdad? Entonces me tuvo que quebrantar en esa área para yo decir, wow, entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Wow, entonces no es de los fuertes, Señor, sino es tu Espíritu el que hace la fortaleza. Y esas cosas vienen con el tiempo, vienen con afrontar la vida, ejercitar la fe.
Y una última reflexión que me gustaría hacer contigo antes de ya orar es, a lo mejor tú estás luchando con esta idea y está bien. De hecho, a Dios le gusta que luchemos con sus ideas, como lo hizo como lo hizo Jacob con él antes de cruzar el río, ¿no? A Dios le gusta que luchemos con él. A Dios le gusta, y lo vemos en los salmos, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no me vengarás de mis enemigos? ¿Hasta cuándo no me vas a librar de ellos? ¿Hasta cuándo no vas a vengar que la gente se esté burlando de mí? Y eso es, en los salmos lo lees constantemente, cómo los hombres luchan con Dios, con las ideas que tiene Dios y lo que está haciendo Dios. Y está bien luchar con eso, está bien. A Dios no le desagrada. Job también luchó con Dios mucho tiempo. Eh, pero esta última reflexión que yo te quiero dar es una reflexión que es una gran tarea, porque implica que realmente tomes en serio la Biblia y que la leas. Encuentra a alguien en la Biblia que todo le salió bien. O dime a alguien en la Biblia que todo le haya salido bien. Esa es una reflexión, ¿verdad? Otra que viene pegada a esa, ¿no? Nosotros a veces pensamos que Dios, por qué permites que las cosas malas sucedan, Dios, a las personas buenas? Etc, etc, ¿no? Con ese pensamiento empiezan las diferentes frases, ¿no? Pero, ¿a qué hombre o qué mujer en la Biblia le pasaron cosas malas y Dios no lo transformó en algo bueno? ¿A quién? El hecho de que nosotros no entendamos el por qué las cosas malas suceden no significa que Dios no tenga un buen propósito con ellas. Y el gran ejemplo que tenemos es la aflicción, la crucifixión del Señor. Eso es la cosa más terrible que ha pasado en la historia de la humanidad a una persona que no se merecía tal cosa. Sin embargo, Dios la encaminó a bien. La transformó en la cosa más buena de la historia del universo. Lo más malo que sucedió en el universo lo transformó en lo más bueno que ha sucedido en el universo. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? No es el momento de preguntar eso. Aguanta la vara. Dice el Salmo 23 que mientras estemos en el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos porque su vara y su callada nos infundará aliento. Hasta llegar a dónde. ¿A dónde va el que va en el valle de la sombra y de la muerte? Va a sentarse en la mesa de su Señor, en presencia de sus angustiadores. Mientras no llegue a la mesa, no va a entender para qué fue el valle de la sombra y de la muerte. No vamos a entender en medio de la tribulación el por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Tenemos que aguantar vara y confiar en que Dios encaminará aquello que nos es desagradable en algo bueno. Y cuando pasen los años y veamos para atrás como han pasado muchas cosas en tu vida, en el cristianismo, digas, Dios estaba tratando esto conmigo, ahora entiendo. Gracias, Señor. Gracias. Yo no sé si aquí también hay personas como yo, que andamos pasando por cosas que no son agradables. Y si no estás pasando por eso, qué bueno. Gloria a Dios y ora por los que estamos pasando por esto, por estas cosas, para que no entres en tentación, ¿verdad? Tenemos que orar por los que están siendo afligidos, y no te duermas, hermano, que tú estás bien. No duermas en tus oraciones por los que no estamos bien. No te duermas. Levanta las manos del caído, levanta al que está en el piso, ten misericordia de él, no le hables ásperamente, sed amoroso, sed tierno, no te duermas. Acompáñame a orar, inclina tu cabeza. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tu palabra
es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Tú sabes, Padre, que mi intención es buena. Tú sabes que mi intención es que otros hombres, Señor, te conozcan. Tú sabes, Señor, que mi intención es que otros hombres te amen, Señor. Que de oídas te habíamos oído, Señor, o conocido, pero ahora nuestros ojos te pueden ver, Señor. Así como dice tu siervo Job, Señor, qué belleza es conocerte en medio de la aflicción, qué belleza es conocerte en medio de cuando las cosas no van bien. Qué belleza es saber, Señor, que tú eres tierno y amable y no solamente estás en un trono dando órdenes, sino que te bajas de tu trono y te pones con nosotros y nos tratas como ese pastor que unges a tus ovejas con tu aceite precioso, para que tu aceite sea lavando nuestras heridas y transformándonos en aquellas ovejas, Señor, que escuchan perfectamente la voz del quien los salvó. Te pido, Señor, que cada hombre que esté aquí, Señor, sepa distinguir tu voz de las otras voces, Señor, de lobos vestidos de oveja, de personas en internet malintencionadas, Señor, inclusive de falsos hermanos o de cosas que a ti no te agradan, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea redirigida por tu Espíritu Santo, Señor, para que tú la ordenes, Señor, para que tú la selles en cada corazón de una forma correcta. En el nombre de Jesús. Amén.